Buenas tardes a todos los seguidores de este pequeño canal. He subido nuevamente un video remozado sobre un tema que creo que es relevante, interesante, la responsabilidad que asumimos en el ejercicio de la ingeniería estructural y nuestro compromiso hacia la sociedad. Cada vez es más frecuente y más exigente los requerimientos relacionados con la arquitectura en los proyectos que se nos encargan y los tiempos son más acotados para su solución. Y todo esto basado naturalmente en el apoyo que tenemos de los poderosos programas comerciales disponibles para la evaluación del análisis estructural y en algunos casos para el prediseño o diseño estructural de los distintos elementos. Así se han llegado a abordar proyectos de elevada complejidad como el Burj Khalifa, la estructura más alta en la actualidad de hormigón armado, que normalmente este tipo de proyectos, no hablo del Burj Khalifa que es un extremo, sino los anteriores, se le encomiendan a estudios de ingeniería que están compuestos por un grupo de profesionales, algunos de ellos senior y otros con un grado menor de experiencia, que conforman equipos sólidos de trabajo en donde se enfocan estos proyectos con diferentes módulos software de aplicación, se modelan las estructuras hasta que los jefes de equipo evalúen que esos modelos que se han adoptado concuerdan en los resultados. Los resultados son, por otro lado, los esperados por los proyectistas a cargo del diseño, y luego recién se empieza a definir los detalles de los diferentes elementos y se abordan con algún programa específico de diseño los mismos. O sea, hay un equipo de trabajo en donde hay diferentes especialistas y todos están trabajando en el tema para cubrir las diferentes facetas, y usualmente zonas de alguna complejidad o estructuras completas se abordan con diferentes programas para ver si los resultados concuerdan. Ahora, yendo a las estructuras que no tienen ese grado de envergadura, sino que las tenemos que abordar no dentro de un estudio con una gran experiencia, conformado por varios colegas, sino en forma individual, ¿sí? Situación que nos ocurre frecuentemente, donde trabajamos solos o con el apoyo de algún dibujante o auxiliar. Entonces, pero sí contamos con estos programas sumamente poderosos. Entonces, programas que nos permiten inclusive modelar un edificio de la naturaleza del Burj Khalifa que les mostré anteriormente, ¿no? La pregunta es, ¿tenemos presente las diferencias entre la estructura real y los modelos que podemos desarrollar con estos poderosos programas? Por un lado tenemos la estructura real y las cargas reales generadas por peso propio, sobrecargas de uso, sobrecargas cargas de naturaleza climática, viento, nieve, sismo, etc., deformaciones impuestas, cargas en la etapa constructiva. Y por otro lado tenemos el procedimiento de cálculo y diseño que se comienza a través de un modelo matemático de la estructura que intentamos represente adecuadamente la estructura real, al cual le aplicamos las cargas según las normativas, el código que utilicemos de diseño, supongamos el código ASI 318 a modo de ejemplo. Evaluamos con las combinaciones de carga correspondientes mayoradas para situación última y sin mayorar para evaluar condiciones de servicio las solicitaciones del modelo para cargas mayoradas, las deformaciones y aceleraciones para cargas de nivel de servicio. Luego procedemos al diseño de las secciones del modelo y finalmente al detallado de las armaduras.
Esta sería una secuencia lógica, una estructura simple a resolver. Ahora, supongamos que nos apoyamos, como dijimos, en un programa que no solo permita realizar el modelo matemático, evaluar las solicitaciones, sino también hacer el diseño de las mismas. Para comenzar a trabajar sobre ese modelo nos podemos hacer algunas preguntas que son básicas para la mayoría de mis colegas con experiencia. El estudio de suelos que tenemos, ¿revela con claridad el manto portante homogéneo de fundación sobre el cual podemos definir la cota de fundación de la estructura? ¿Sí? ¿Podemos definir entonces el tipo de fundación adecuada y el nivel de tensiones admisibles? ¿Nos permite ese estudio de suelos evaluar posibles asentamientos diferenciales y su magnitud? Quizás si no es lo suficientemente completo, tenemos que complementarlo con un estudio adicional. Respecto del modelo, ¿el modelo representa adecuadamente mi estructura? En mi estructura a proyectar o analizar, ¿hay zonas o elementos en los cuales no se cumple el principio de San Menán que hemos tratado, por ejemplo, en los videos de modelos de bielas y tensores? ¿Existen este tipo de elementos que ya sabemos cómo identificarlos? Entonces, si existen este tipo de elementos, que es muy frecuente que haya, ¿cómo interpreta mi programa esas zonas para su armado? ¿Sí? Hay que analizarlo para quedarnos con la tranquilidad de que lo hace correctamente. ¿Existen en mi estructura etapas constructivas que tengo que evaluar y modelar adicionalmente a la estructura completa y definitiva? ¿Porque me condicionan el diseño? Entonces tengo que repensar la estructura y analizarla no solo en la etapa final, sino también en las etapas constructivas y ver qué grado de condicionamientos me generan. ¿Tengo claro el destino de los distintos sectores o locales de la estructura? Entonces reviso el análisis de carga y las respectivas combinaciones a aplicar. ¿La carga de datos en mi software es la correcta? Siempre es conveniente hacer una revisión de los datos de carga, porque somos humanos y podemos cometer errores, y es una etapa interesante para detectarlos y corregirlos. ¿Existen elementos bidimensionales como losas con cargas concentradas importantes? Esto implica que puede presentarse el fenómeno de punzonado. Entonces, ¿cómo verifica el punzonado en dichos elementos mi programa de diseño? ¿Existen en mi estructura elementos comprimidos con esbelteces importantes, columnas con grandes esbelteces? ¿Cómo dimensiona estos elementos mi programa de diseño, considerando los efectos de segundo orden? ¿Los evalúa correctamente? Cuando pasamos a evaluar las losas, y hemos modelado las losas integralmente con las vigas, columnas y tabiques, ¿todas las losas en la estructura están al mismo nivel en cada uno de los pisos? ¿Sí? Si en algún piso hay losas a desnivel, o sea, la respuesta es negativa, entonces, ¿cómo considera la continuidad en esos lados en común de las losas a desnivel? ¿Detecta que hay discontinuidad o por defecto las modela al mismo nivel y tenemos que operar de alguna forma para informarle a nuestro programa que existe esa situación? ¿Hay huecos importantes en alguna de las losas? En ese caso, ¿cómo arma mi software esas zonas de borde de los huecos? Visualicémoslo para ver si compartimos ese criterio de armado. Los responsables somos nosotros, ¿sí? Y las consecuencias de errores que podamos cometer por asignar responsabilidades que no corresponden al programa, las va a pagar la sociedad o el comitente. ¿Existen apeos de vigas sobre vigas en mi estructura? ¿Cómo define y detalla el armado de dichas zonas mi programa? Ya lo hemos visto en diferentes videos y ustedes las respuestas a todo esto la pueden encontrar en diferentes videos ya subidos. ¿Existen en mi estructura elementos solicitados a torsión de equilibrio que requieren el sí o sí el diseño a torsión y el armado y detallado correcto? ¿Cómo detalla el armado de algún elemento de estos mi programa, mi software?
Es interesante verificar en algunas barras tipo si las longitudes de anclaje que me arroja el programa y empalmes es la correcta, ¿sí? A veces no lo es. ¿Existen vigas de luces importantes o esbelteces y cargas relevantes? Pues bien, ¿cómo verifica mi software las flechas activas y totales diferidas? ¿Puedo hacer algún elemento en forma manual, como lo hemos desarrollado en los videos, y chequear que el procedimiento sea correcto? En los elementos tipo viga o losa, ¿mi software verifica el espesor de fisuras o condiciones de fisuración en el armado? No digo que lo hagamos en todos los elementos, pero sobre todo por cuestiones estéticas, es conveniente respetar ciertos criterios racionales de armado. Se tiende a trabajar con diámetros menores y separaciones menores de armadura para cumplir una determinada cuantía, ¿sí? Para limitar el espesor de las fisuras, aún en condiciones no agresivas. Entonces, a lo mejor el programa automáticamente hace esta verificación, o quizás hay que pedirle con algún comando particular que lo haga, o quizás no lo hace y hay que hacerlo manualmente. En el detallado de los planos de armado, que ya es algo que nos corresponde a nosotros controlarlo, ¿se indica claramente los puntos críticos de concentración de armadura? Por ejemplo, cuando hay armadura que se cruza al mismo nivel en vigas ortogonales, ¿están a la misma altura? ¿Hay distancia entre barras para colocar correctamente el hormigón? Estos son solo algunos aspectos a considerar en el proyecto. Y para ir cerrando ya este video, que no pretende ser extenso, mencionamos dos ejemplos muy conocidos en la bibliografía de mala praxis ingenieril. El edificio Space en Colombia, donde la torre 6 colapsó en el año 2013. Entre las múltiples razones por las cuales colapsó, se presume que hubo asientos diferenciales de algunas de las columnas que sobrecargaron las columnas aledañas. La columna aledaña que se sobrecargó por deficiencias en su diseño no tenía capacidad de tomar las cargas adicionales que debería tomar al descargarse la que sufre el descenso diferencial. Y estructuras acompañadas de estructuras en planta como esta, que son no redundantes, donde hay solamente 2 columnas por pórtico, la descarga de una de ellas sobrecarga severamente a las aledañas. Y si a eso se le suma un diseño totalmente inadecuado de las columnas y diseños con esbelteces inadmisibles de losas que generan flechas excesivas en vigas y losas, que se pretende resolver en obra incrementando el espesor del paquete de los contrapisos y sobrecargando la estructura, finalmente se traduce en lo que vimos en la foto inicial, ¿no? Desgraciadamente, colapso completo. Posteriormente, como la mayoría de ustedes conocen, los restantes módulos tuvieron que ser demolidos porque se encontraron gravísimas patologías. Esta es la segunda y última estructura que les voy a mostrar, una pasarela peatonal en Miami, en la etapa definitiva, el plano de proyecto, un puente peatonal con un proyecto bastante particular de montantes y diagonales de hormigón pretensado y tensores que iban a cruzar una avenida y un canal. En la etapa constructiva de la primera de los elementos, el principal, en marzo de 2018, donde cruzaba una avenida. Se muestran la etapa 1, que fue cuando se produjo lo que veremos a continuación, luego venía la etapa 2, que se colocaba un elemento aledaño en el canal, y luego la etapa 3, que es la etapa final, donde se vinculaba toda la estructura. Entonces en la etapa 1 pasó esto. Por una falla y unas malas decisiones en obra, colapsaron los 2 elementos, principalmente el primer elemento diagonal, al sobretesarse de la zona izquierda, con la avenida ya en circulación.
generándose el colapso de la misma sobre los vehículos, en una situación de ningún tipo de preaviso nulo, y por ende, desgraciadamente, víctimas. Entonces, en este caso, el abordaje del diseño fue hecho por un paquete de profesionales, un grupo de profesionales que trabajaron, ¿sí? Entonces, a veces aún en esas situaciones puede llegarse a este tipo de eventos desgraciados. Pero en la mayoría de los casos que intento tratar, son estructuras que podemos encarar en forma personal, ¿sí? Y son más convencionales, y aún así, como vimos, por ejemplo, en el edificio Space, hay toda una serie de cuestiones que tenemos que evaluar, ¿sí? Y no delegar excesivamente en los programas que utilizamos, ¿sí? Porque esos programas son herramientas excelentes, correctamente utilizadas, pero son como el bisturí de un cirujano, ¿sí? Quien sabe dónde y cómo aplicarlos es el profesional. Entonces la responsabilidad es nuestra, debemos asumirla como tal y trabajar y utilizar esos programas, pero haciendo un control adecuado de todas las variables que hemos mencionado en un proyecto muy simple. Si el proyecto tiene un grado de complejidad mayor, habrá que analizar muchas más facetas. Bueno, era simplemente esta la presentación, gracias.